¿cierto?, de darle la bienvenida a Patricio Gana. Él es socio, ¿cierto?, de AK Contadores. Y Álvaro también trabaja en el sitio. Muchas gracias, Patricio, por este tiempo junto a nosotros. Bien, pues preocupado, tratando de entender todo esto, que es una noticia que algunos señalan que va a tener harto impacto y otros señalan que va a ser de manera bastante marginal en todo lo que es la recaudación. Sabemos que el consumo ha ido cambiando, principalmente después de la pandemia, por lo tanto, las compras digitales han comenzado a tener bastante aceptación. Así es. Cuéntanos ya, un poco. Un 10% ya. ¿Un 10%? 10% pegan las compras digitales dentro del total. Bueno, tiene un peso importante. Ahora se ha anunciado este IVA a las compras digitales y bueno, con Sofía hablábamos que obviamente algunos dicen que puede tener un impacto acotado en las compras internacionales, pero nos gustaría conocer tu opinión. A ver, hoy día vamos a tener que quizás esperar para saber cómo va a ir reaccionando las personas. Hay gente que ya se está negando en un corto plazo a hacer este tipo de compras, especialmente hay un grupo de personas que quedaron un poquito al medio de la puesta en práctica de esta nueva normativa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que hay personas que compraron y que cuando entró en vigencia esta normativa y llegó su pedido, quedó retenido en aduanas. Y aduanas que no tiene la capacidad para procesar rápido, se está demorando un mes y medio poder decirle a las personas cuánto es el impuesto que tienen que pagar y van a tener que ver cómo ejecutan ese pago de impuestos para que se les liberen sus compras. Esa gente tiene cierta reticencia a volver a comprar en sitios electrónicos extranjeros. Claro, se demora un mes, de repente hasta 2 o 3, justamente primero por la distancia del envío desde China, desde Estados Unidos, y otro es el elemento aduanero chileno que no es de los mejores. Claro, que es más lento todavía, incluso el envío de los paquetes es más rápido de lo que hoy día se está demorando la aduana. Entonces eso de alguna forma podría desincentivar al menos a estas personas que quedan al medio. Para las personas que compren hoy día, que ya está en vigencia, no van a tener ese problema. O sea, los que tuvieron ese problema son solo los que quedaron ahí atrapados desde que compraron hasta que entró en vigencia la normativa. Quien compre hoy día no va a tener ese problema, pero sí se va a ver reflejado en su compra al momento de pagar el mayor valor del IVA. Y por lo tanto, viene una nueva evaluación de la persona, que al momento de comprar puede decir, a ver, reevalúo cuánto es la diferencia de precio que tengo entre comprar esto en línea en un marketplace extranjero o me voy al mall y lo compro acá. Pregunta: ¿todas las compras internacionales, independiente del valor, van a ingresar con esta nueva tasación? Todas. ¿Del IVA? Todas. Desde el cosito de $2 a la pieza de colección de 300. Todo, efectivamente. Entonces, antes se había rebajado, el límite era $41, pero ya esos $41 no corren, ahora es todo, que de alguna forma viene a corregir algo que para los emprendedores y las empresas chilenas era del todo injusto, porque la empresa chilena tiene que pagar IVA, tiene que pagar impuesto a la renta, en fin, tiene que cumplir con legislaciones laborales que son caras en Chile respecto de otros países y por lo tanto es muy fácil competir así por precio cuando tienes legislaciones que no tienen ese nivel de exigencia. La motivación que tiene el Servicio de Impuestos Internos para hacer este cobro, lo señalabas tú en la respuesta recién, es un poco equiparar con las empresas nacionales, pero ¿va a haber algún podríamos decir, impacto en las compras internacionales que también de cierta manera estaban tributando, pero de otra forma? Sí, yo creo que sí va a haber un impacto. A ver, primero, la motivación del Servicio de Impuestos Internos es netamente recaudar, ¿de acuerdo? Nada más que eso. Pero de alguna forma, como efecto secundario, tenemos esta situación de justicia hacia las empresas chilenas que cumplen con todos los pagos de impuestos y con las obligaciones y costos laborales y otros que tenemos en Chile. Eso es lo primero. De si va a afectar, como te digo, en la recaudación de impuestos, por supuesto que afecta. Va a haber una mayor recaudación de impuestos porque las compras internacionales van a seguir ocurriendo. Quizás en parte desincentivadas por este nuevo cobro de impuestos, pero van a seguir ocurriendo. Entonces, la mayor recaudación viene por
por las compras, por la recaudación de IVA en las plataformas, los marketplaces, o porque se compró en Chile y las empresas chilenas venden más. De hecho, las acciones de los retail chilenos han venido subiendo en el último tiempo, en parte por este motivo también. Estamos conversando en esta entrevista durante la jornada del día de hoy, 29 de septiembre, con Patricio Gana de AK Contadores, y nos está dando cuenta de esta visión sobre lo que dicen los expertos que prevén, ¿cierto?, un impacto acotado en las compras internacionales online tras la nueva aplicación del IVA, una medida que comenzará a regir a finales de octubre, pero que ha estado como en una marcha blanca. Sí. Cuéntanos un poco el proceso de la línea de tiempo desde que el Servicio de Impuesto Interno se dio cuenta que estábamos todos haciendo compras digitales y dijeron, bueno, acá hay que empezar a regular esto. Mira, partimos hace un par de años con las plataformas que hacían publicidad, como Facebook y las redes sociales en general. Después pasamos a los canales de televisión paga, como Netflix, como Amazon, en fin, como todos los canales de streaming. Y poco a poco esto se ha ido ampliando. Ahora ya estamos con las compras internacionales y, como te digo, viene a solucionar también distorsiones que se van provocando al momento de comprar. Por supuesto que a nadie nos gusta pagar ese impuesto. No, claro. Partimos de esa base. De hecho, probablemente, si no se hace eficiente la recaudación de impuestos, es probable que se está hablando también recargarlo en las compras del medio de pago. Es parte de lo que se ha hablado también en este proceso. Hay un tema que es interesante, Patricio, y que de cierta manera también va en la línea de lo que hablábamos con la Sofi, en torno a lo que es la nueva forma de hacer negocio. Sí. Son digitales. Estamos hablando aquí compras digitales. Pero hay otra manera, que hoy día son, y es muy conocida la palabra, los influencers. Sí. Claro, y yo puedo ser influencers de este café y de cierta manera yo hacerle publicidad, hacer un trabajo, recibir un dinero por aquello que durante mucho tiempo no se fiscalizaba. Así es. Y por lo que nos dice doña Sofía, acá se empezaron a pagar impuestos el año pasado y subió en un 50% la recaudación. Hablemos de los influencers. Mira, vamos a hablar de dos temas que vienen bien fuertes: los influencers y las criptomonedas, si te parece. Que Por tienen, favor, situaciones, por favor. tienen situaciones Aquí parecidas. nosotros venimos a aprender, imagínate. Pues, esa es la idea. Partamos con los influencers. Partimos con los influencers. Los influencers, claro, poco a poco han sido fiscalizados por la situación de los montos de transferencias. Ya tenemos esa legislación ya hace un año. Entró en vigencia el 1 de enero de este año respecto a los montos mensuales de transferencia y la cantidad de transferencias mensuales. Los influencers afectados son aquellos que han recibido montos importantes que superen las 1.500 UF en ciertos periodos de tiempo. ¿De acuerdo? A esas personas el Servicio de Impuesto Interno les está exigiendo en el fondo el pago de impuestos, porque muchos de ellos no tienen inicio de actividades, no entregan ni boleta ni factura por sus servicios, y por lo tanto el Servicio de Impuesto Interno está detrás de ellos. Eso es un punto. Son 60 millones aproximadamente. Yo también Sí. estaba ahí buscándolo. Igual es harta harta plata. Sí, pues. Y respecto de las criptomonedas, Dijiste un periodo de tiempo, son 6 meses. Bueno, es son que- no, un año. mensual. Mensual, Sí, chuta. mensual. Mira. Mensual. Pero basta que en un mes, si en un mes alcanzas esa cantidad, te fiscalizan, o si superas, por ejemplo, 50 transferencias un mes o 100 transferencias durante 6 meses. Oye, el Servicio de Impuesto Interno, independiente de la opinión que uno pueda tener de ellos y lo que dice Patricio, que obviamente que uno siempre le da como lata a pagar y todo, pero entiende que también esos dineros van a beneficios sociales. Uno espera que vaya. Uno espera, bueno. Pero se ha puesto súper aguja. O sea, ha sido público, yo hago muchas charlas de actualidad, se llenan en muchos lugares. Y al principio uno piensa, ¿cierto?, que así, ¿no? Pues después yo tuve que crear una empresa, Sí. tengo que pagar el IVA, los 19, 20, siempre por ahí el contador me escribió, hay que pagar, pucha, lo hago. Yo retiro ese dinero de la cuenta empresa, la transfiero a mi cuenta personal y en mi sueldo, donde me pago cotización. O sea, aquí hay una formalización Sí. que incluso, Patricio, creo yo que adolece tanto los colegios, y qué sé ya, no los colegios, pero sí las universidades.
A mí nunca me pasaron educación financiera, nunca me dijeron, Sofi, no sé si en el caso de ti también en la universidad te dijeron, tú vas a ser periodista, puedes ser de repente influencer, que tienes todas las condiciones, y para eso tienes que crear tu empresa, y esto es el IVA. Nos falta eso en nuestro país. Sí, y por eso uno depende de los contadores. Sí. Qué bueno para nosotros. Sí, pues sí, hay una falta de educación financiera brutal. Usted la ven, ¿no? La vemos y fíjate que a veces hay cosas que son sencillas. Por ejemplo, y aquí viene un consejo muy, muy cortito para los auditores. Nosotros, por ejemplo, cuando proyectamos nuestro crecimiento anual, nos ponemos como meta crecer un 15% anual. Esa es nuestra meta. Hay años que crecemos más, años que crecemos menos, pero nuestra meta es un 15%. El promedio. Fíjate que creciendo un 15% anual, tú te duplicas cada 4 años. Mira qué interesante. Claro. Entonces, así va funcionando. Funciona como un interés compuesto. Entonces, se hace muy interesante cuando tú empiezas a entender cómo funcionan los números, cómo funcionan las finanzas, el ir aplicándolo con metas que sean objetivas y alcanzables. Pero ustedes detectan que hay mucho desconocimiento de la población en general de números y del contador. Yo te digo, yo era neófito completamente en el tema tributario, de IVA. Hacía mi boleta y me lo descontaba automáticamente del tema, y cuando trabajaba con asalariado, ¿cierto? Con un contrato, me llegaba la ficha en TVN, ¿cierto? Ya te descontamos la empresa, o sea, te descontamos la ISAPRE y la AFP, sí, y la ley social, turno, claro. Y uno no se preocupaba. Pero cuando uno se independiza, oye, tenés que hacer factura y la factura paga IVA y claro. Hay un desconocimiento brutal. Hay un desconocimiento que es relevante, y fíjate que la legislación muchas veces no nos ayuda. ¿En qué sentido? Tenemos, por ejemplo, un régimen tributario al cual se le llama transparente. Ese podríamos decir que es una trampa para emprendedores, ¿de acuerdo? Así como cuando uno viaja hay trampas para turistas. Ya, claro. El transparente es una trampa para emprendedores. Si tu empresa es muy pequeñita, no pasa nada, ¿de acuerdo? Y está pensado originalmente para microempresas. Pero si tu empresa empieza a crecer y ya tiene facturaciones un poquito más relevantes, no tan grandes, pero facturaciones que quizás mensualmente ya superan los 2-3 millones de pesos, estar en el régimen transparente podría ser muy caro. Podrías pagar el doble de impuestos que en otro régimen tributario. Una empresa que genere 2 millones de pesos es pequeña, micro, mediana. Todavía es una pequeña empresa. Pequeña empresa. Pero, la pyme. Sí, está dentro de las pymes. Pero como te digo, en Chile tú caes en ese, o eliges, muchos eligen por defecto. A los contadores la verdad es que nos conviene el régimen transparente porque es muy fácil de administrar. Entonces a veces caemos en el problema de que el contador pone a todos los clientes en el régimen transparente, lo administra muy fácil a un costo muy bajo, y el problema del sobrepago después de impuestos, el problema es del cliente. Esa es la dificultad. Entonces hay Por que eso saber es importante. la estrategia es importante. Y uno tiene que tener un buen contador además que te ayude, que sea tu amigo. Claro. Que no busque hacer el trabajo más fácil para él, sino que busque lo mejor para el cliente. O sea, acá hay 3 personas que uno no le puede mentir. Así es. Al médico, al contador y al periodista en el caso de los políticos, ¿ah? O al abogado, si Claro. quieren, claro. No, porque Sí. Realmente y el servicio hoy día, todo con lo digital, Patricio, está absolutamente, te desnudan, conocen desde la transacción que hiciste y todo el cuento, y uno va dándose cuenta. Bueno, hemos conversado de este tema que es interesante, lo del IVA, ¿cierto? A las transacciones digitales. Primero eran productos de hasta $41. Esto comienza a regir en octubre ya para todos, como decías. Y si bien es cierto, señalabas tú que iban a seguir comprando, obviamente que va a haber un impacto en aquello. Y bueno, vamos a ver cómo es el consumo. Palabras finales ahí para redondear el tema. Palabras finales. Nos queda pendiente el tema de las criptomonedas. Por favor, ¿Nos por favor. alcanzamos o no? Sí, sí, Ok. sí. Para que ustedes se hagan Sí, una idea, 3 minutitos. estimados queridos auditores, el Servicio de Impuesto Interno el mes pasado fiscalizó a personas que han operado con criptomonedas. Con 13 personas fiscalizaron casi 5.000 millones de pesos. Démosle un tiempo porque yo tampoco conozco esto y uno ve los grupos y grupos de compra. No, yo compro Bitcoin. Yo, Patricio, no tengo... Pato, está bien. Estamos en confianza acá. Sí. No tengo idea de lo que es y entiendo que es un dinero digital que va rentando y tiene muy buenas rentabilidades, y ya Chile debe llevar unos 7, 8 años ya bien metido con esto. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que es las criptomonedas?
Las criptomonedas, ojo que el 90% de las personas y empresas que operan con criptomonedas pierde dinero. ¿Ya? Un 10% aproximadamente son los que realmente obtienen utilidades. Vamos a partir de esa base. Sin embargo, esto ha tenido, creo yo, tiene un componente muy lúdico. Es casi como ir al casino, pero estás en tu casa y estás un poquito apostando al crecimiento de valor de estas criptomonedas, que básicamente son líneas de código que se arman a través de un proceso que se llama blockchain, y se va generando, cada una de estas monedas va generando un valor. Tenemos diferentes tipos de criptoactivos. Una de ellas son las stablecoins. Dentro de las stablecoins, por ejemplo, está el USDT, que lo que hace es equiparar el valor de esa criptomoneda con el valor del dólar, es decir, siempre valen lo mismo. ¿Ya? Y van cambiando de valor también, por supuesto, en el tiempo. Las que generan mayores subidas y bajadas de dinero son las que no son stablecoins, o monedas estables, básicamente, como el Bitcoin, Ethereum y otras. ¿De acuerdo? Es un dinero criptomonedas. digital. Sí, ya. Son cientos de criptomonedas. Es la privatización del dinero. ¿Y dónde está el respaldo de esa moneda? No hay. Es un dinero, es dinero privado que se basa en la confianza. Ya. ¿Y yo puedo comprar Bitcoin? Puedes comprar Bitcoin. Hay diferentes tipos de portales. Con dinero real. Sí, porque básicamente tú haces el cargo a tu cuenta corriente. Ya. Y lo pagas. Ya. Y esa moneda tiene una rentabilidad que es más interesante tenerla. Es como, no sé, por los argentinos siempre uno ve a Argentina y anda, cosa que no tiene la sociedad chilena. En su momento andaban comprando dólares, porque claro, tiene un respaldo mucho mayor que su moneda. Nosotros no lo vimos tanto, por lo menos las generaciones más jóvenes después del 82. Pero, claro, hoy día está esto que es mundial. Y yo he visto, no sé, ya que hablábamos de Argentina, el presidente Milei promoviendo criptomonedas, sí. a Bukele en su momento también. Así es. Las criptomonedas es la privatización del dinero. Hoy día las monedas de los países están en manos de los bancos centrales de cada país. Claro. Con las criptomonedas se cambia eso y el poder se lo llevan los privados. Entonces, como no está regulado, hay que ser mucho más cuidadoso. Yo no hablaría de rentabilidad de las criptomonedas, hablaría de variación de valor de las criptomonedas. Yeah. ¿De acuerdo? Bueno, pero en todo este contexto es que con 13 personas, solo con 13 personas, el Servicio de Impuestos Internos recaudó casi 5.000 millones de pesos en impuestos. ¡Wow! Solo 13 personas. Entonces, es algo que sabemos que se viene y que el próximo año se va a venir, por supuesto, más fuerte, y a medida que pasa el tiempo va a ser cada vez más fuerte. Y en la práctica el servicio no tiene la capacidad hoy día de revisar las criptomonedas, pues ahí no hay control, no hay fiscalización, aún. Lo que pasa es que como te cargan a la cuenta corriente, claro. el servicio, el banco le va a tener que informar al Servicio de Impuestos Internos hacia dónde se fueron esos dineros y el servicio te va a pedir esa información. Perfecto. Y aquí hay dos temas. La persona puede aprovechar las pérdidas si es que está formalizado. El problema con estas personas es que no estaban formalizados y cuando pierden dinero en la venta de algún activo no pueden contabilizar esa pérdida. Entonces pagan por los mayores valores, pero no pueden descontar por los menores valores que obtengan en sus transacciones. Entonces el peor de los mundos en criptomonedas es no formalizarse. Ahí la recomendación es armar una pequeña sociedad de inversiones y formalizar su negocio para poder aprovechar los mayores valores y descontar las pérdidas, los menores valores. Y para todas esas preguntas pueden ubicar a Patricio Gana en AK Contadores para que los guíen, ¿cierto? En estas cosas, gente como uno que es totalmente neófita, no sabe nada de esto, pero existen, ¿cierto?, los contadores que te ayudan y es por eso también que le agradecemos su tiempo con esta entrevista. Muchas gracias, Cristian. Con este tema que no estaba en la pauta, pero que terminó siendo bastante interesante, Sofi. De repente, cuando haga noticia, podríamos dedicar un programa completo ahí para comprender estas criptomonedas que son polémicas, generan ruido, pero yo conozco gente que ha tenido buena experiencia y hay que conocerlo. Lo peor, usted en la casa tiene la posibilidad, aquí nadie está obligado. Aquí usted invierte o no invierte, pero lo importante, y nuestra labor como comunicadores, Patricio, es dar a conocer, contar y explicar. Así que, Patricio, muchas gracias. ¿Dónde lo encontramos? www.akcontadores.cl. Acá con K de kilo. Así ¿ya? es. Así que ahí se encuentran AK Contadores
para que puedan contactarse. Oye, escuché la entrevista, me interesó, así que Patricio Gana está absolutamente disponible para responder también sus consultas. Nos vamos a la pausa, 13:33, volvemos de inmediato. Atención.